no necesariamente la mía, ¿ya? Bueno, los 3 procedimientos de anestesia es general, regional, sedación consciente o anestesia combinada. Combinada le llamamos al uso de la anestesia general más la anestesia regional. O sea, algunos pacientes, para alivio del dolor, le ponemos anestesia general y anestesia regional. Esto es lo que vamos a tratar. Bueno, ¿qué es la anestesia regional? La anestesia regional es una sensación anestésica que se limita a una parte concreta del órgano. Generalmente nosotros usamos anestesia regional para el bloqueo de los miembros inferiores, pero actualmente hacemos otros bloqueos de miembro superior, exclusivamente solo el brazo, exclusivamente solo el hombro, analgesia para el hombro, o sea, todo eso, o en los dedos, o bloqueo en la parte del pie. Todo eso lo utilizamos para hacer el bloqueo regional, ¿ya? Entonces, ¿qué es cómo se logra el bloqueo? El bloqueo se logra depositando el anestésico local en la proximidad de un nervio periférico. El nervio periférico es el que va a transmitir el estímulo sensitivo hacia la médula espinal y de esta va a ir hacia el cerebro. Entonces, lo nosotros que tenemos que bloquear es este estímulo que se da acá. Para eso utilizamos los anestésicos locales. Los anestésicos locales tienen un efecto son bloqueadores de los canales de sodio. Al bloquear este canal, impide la transmisión del impulso nervioso. Como ven acá, la conducción nerviosa es de axón en axón, ¿verdad? Es de manera saltatoria, como saben. Pero cuando generamos un bloqueo, que es un recubrimiento de ese nervio por anestésico local, generamos que ya no se pueda transmitir y ya no hay el potencial de acción hacia la neurona y que vaya al cerebro. Entonces, ¿cuál es el bloqueo del efecto del anestésico local? Como les digo, es impedir esta apertura de los canales de sodio y por ende la membrana no se va a despolarizar. Pero hay unas características de este bloqueo con anestésico local. Primero, que es un bloqueo reversible. ¿Qué significa reversible? ¿Alguien me puede decir? ¿O qué entiende? Que después de la despolarización se vuelve a repolarizar. Ya otro. ¿Alguien más? Chicos, si solo yo voy a hablar, entonces cuando vaya al hospital les voy a preguntar, porque ya he hablado mucho. ¿Algún otro criterio de reversible? Cuando nosotros ponemos anestesia al paciente, el paciente lo bloqueamos. ¿Se va a quedar para siempre bloqueado o cómo es? ¿O qué han escuchado? No hay nadie, creo. Creo que no hay nadie, ¿no? Doctora, no se queda para siempre bloqueado, o sea, cuando es reversible, se puede, por así decirlo, separar del Ya. sitio. Generalmente reversible lo llamamos a que una vez que se puede bloquear y a la vez se puede desbloquear, o sea, regresa. Quiere decir que si yo le digo al paciente, señor, usted va a estar bloqueado de los miembros inferiores, quiere decir que es un estado temporal. Y luego que se metabolice la droga, él va a poder volver a mover sus piernitas o su bracito o su dedo en el caso
¿Ustedes cuando han ido al dentista les han puesto anestesia local o no? Sí. Ya. ¿Cómo sienten la lengua? Adormecida. Exacto. Lo mismo sienten ese adormecimiento en los miembros inferiores. Y luego, ustedes, después, ¿qué les dice el dentista? Después de 1 hora ya puede comer, ¿o Ajá. no? Sí. Entonces, con ese hecho quiere decir que ya se revirtió el efecto del anestésico local y ya van a poder sentir y pueden comer. Porque si no, van a estar babeando y no van a sentir nada, ¿o no? Sí, sí. Exacto. Eso lo tienen que pensar. Lo que ocurre en la anestesia regional, local, igualito ocurre en la anestesia regional de miembros inferiores, ¿ya? Entonces, este bloqueo de la conducción es reversible, se bloquea el nervio, tiene como fibras nerviosas, la fibra nerviosa tiene fibras, o sea, tiene transmisores. Uno es de acuerdo al grosor. Las fibras A, eso lo van a tocar en neuro. Pero generalmente, ¿qué hacemos? Que este bloqueo, primero se hace un bloqueo sensitivo, al bloquear las fibras sensitivas. Luego se hace, miento. Primero es un bloqueo vegetativo. ¿A qué le llamamos vegetativo? Tenemos 2 sistemas vegetativos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Ya han hecho fisiología, ¿verdad? Chicos, ¿cuáles son los 2 sistemas? Simpático y parasimpático. Exacto. Este bloqueo de anestésico local bloquea el sistema simpático. Entonces, ¿qué va a quedar en efecto? El parasimpático. Sí, exacto. Entonces va a quedar y va a predominar los efectos parasimpáticos. ¿Ya? Esa parte no se van a olvidar. Ahorita la vamos a tratar. Entonces, primero es el bloqueo vegetativo. Entonces, el paciente va a empezar a sentir bradicardia y hipotensión. Luego sigue el bloqueo sensitivo. Él va a decir, ya no siento, pero todavía puedo mover mis piernas, les va a decir. Entonces ya ha sido dado el bloqueo sensitivo. Y ciertos medicamentos, como es la lidocaína y la bupivacaína, generan un bloqueo motor. Pero hay otros que ya no, generalmente actualmente hay la levobupivacaína que ya no genera ese bloqueo motor. O sea, el paciente no siente las piernas, está bloqueado vegetativamente, pero puede mover las piernas, pero no siente dolor. Entonces, esa es la manera gradual que se va bloqueando. O sea, primero que les he dicho, vegetativo, luego sensitivo y luego motor. Excelente. Para recuperarse, bloquea de la misma manera. Primero va a recuperar el vegetativo, o sea, mejora la presión y la frecuencia del corazón. Luego viene la parte sensitiva. Va a decir, sí, ya siento que me tocan. Y ahí es donde uno va a decir, ay, sí, pero todavía me está doliendo. Y ya le ponemos más analgésico, así. Y en lo que es el bloqueo motor, al último ya recupera toda la movilidad de las piernas y va a decir, sí, ya siento que ya me puedo ir a mi casa porque ya puedo caminar, porque ya recuperó la movilidad de las piernas. Entonces, así es la reversión. Entonces, el anestésico local impide de forma reversible producción y conducción del estímulo nervioso. Entonces, ¿cuáles son las características de este bloqueo de los anestésicos locales? Uno es el tiempo de latencia. Dentro del tiempo de latencia es el tiempo del efecto. Hay 2 tipos de anestesia regional, la anestesia espinal y la anestesia epidural, que ahorita les voy a explicar.
Dentro de la anestesia espinal, tiene un tiempo de latencia menos de 5 minutos. En menos de 5 minutos el paciente me va a decir, sí, doctora, ya no siento, no me duele. O la gestante le va a decir, sí, ya no siento, ya no me duele, ya no tengo contracciones, doctora, gracias. Entonces, ese es el tiempo de latencia. ¿En cuán rápido hace efecto? La duración puede ser, eso depende del anestésico local que utilicemos. Hay anestésicos de acción intermedia, como son la Lido y la Bupi, pero más es la bupivacaína, que a veces puede durar de 3 a 5 horas. Después no es selectivo. ¿Por qué no es selectivo? Porque bloquea las 3 fibras. ¿Qué fibras dijimos? A ver, dígame. Vegetativo, sensitivo y motor. Excelente. Entonces no es selectivo, bloquea a las 3. Cinética del bloqueo. El primero es el bloqueo simpático. ¿Por eso qué predominaba? Si yo bloqueo el simpático, ¿qué quedaba? Parasimpático. Parasimpático. Luego viene la pérdida de la sensibilidad térmica y dolorosa, o sea, pierde la sensación del frío y la temperatura. Van a ver que yo hoy día los voy a hacer tocar si es que me toca una regional o vemos una regional, cómo es el cambio de temperatura entre la piel del paciente y la piel que hemos bloqueado y la piel que no estamos bloqueando. Van a sentir esa pérdida de temperatura. Luego es el dolor. A la vez después ya la presión y el tacto. Por eso algunos dicen, pero yo siento que me está tocando. Entonces, progresivamente va bloqueando. Y luego ya sigue el bloqueo motor. La intensidad del bloqueo depende de si yo bloqueo una fibra grande, una fibra nerviosa grande, como puede ser el bloqueo del plexo braquial, y también depende de cuánta dosis yo esté usando. No es lo mismo usar 5 miligramos, que es para 1 hora, a que usar 20, 10 o 18 miligramos, que es como para 3 o 4 horas. O sea, la intensidad del bloqueo depende de la dosis. Como le dije acá, el bloqueo nervioso es de las fibras nerviosas. ¿Cuáles son las fibras? A, B y C. Eso ya lo van a repasar en neurología. Entonces, lo que a mí me importa es esto, porque vamos a tocarlo hoy. Tenemos que la anestesia regional se puede dar en toda la columna vertebral. Dentro de esto tenemos la anestesia regional epidural. La anestesia regional epidural va a un espacio virtual, que ahorita les voy a explicar dónde lo podemos hallar. Pero este espacio virtual se encuentra en toda la columna vertebral. ¿Ya? En cambio, la anestesia raquídea va al espacio raquídeo, o sea, hasta la caudequina, donde ya va a terminar las fibras de la médula espinal. Entonces, en este espacio raquídeo, entre L3 y L4, se hace la punción hacia el espacio raquídeo. Y el espacio raquídeo es aquel espacio donde yo voy a obtener líquido cefalorraquídeo. Pero como tenemos acá la médula espinal, esta termina en L1, L2. Si yo punzo con mi aguja raquídea en T4, digamos, este paciente yo le puedo lesionar, no, le voy a lesionar la médula espinal. Por ende, la anestesia raquídea solo se pone a nivel lumbar, pero la anestesia epidural se puede poner en toda la columna vertebral, hasta la región sacra, que le llamamos región caudal. ¿Listo? Entonces, vamos a determinar cómo es que desde la piel podemos llegar a ese espacio. Primero, tenemos que saber por qué está formada. La columna vertebral está formada por las apófisis espinosas. Esta parte de las apófisis espinosas es la que nosotros vamos a sentir
en el borde de la espalda. Esto lo que miran acá es una espaldita que está el paciente sentado. ¿Y reconoce y no reconoce? Así. ¿Miran esta columnita? Sí. Ya. Entonces, esa formación es la cual nos va a permitir encontrar el espacio raquídeo. Este espacio va a estar formado por piel. Primero vamos a sentir la piel. En algunos, mucho tejido celular subcutáneo, en otros no. Luego viene el ligamento supraespinoso. Luego viene el ligamento interespinoso porque está entre las dos espinas. Luego el ligamento amarillo. Y luego viene ese espacio epidural, que es un espacio verdadero, real o virtual. 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 Y ahí es donde yo voy a colocar la anestesia epidural, en ese espacio virtual. Entonces, ¿cuántos ligamentos tengo que cruzar? Supraespinoso, interespinoso y el ligamento amarillo. Pero en la anestesia raquídea, yo tengo que cruzar ese espacio epidural y perforar la dura madre. Cuando yo perforo la dura madre, ahí estoy llegando al espacio raquídeo. Y ese espacio raquídeo es donde yo voy a obtener líquido cefalorraquídeo. ¿Correcto? Entonces vamos a seguir avanzando. Este es ese espacio donde nosotros vamos a inyectar el medicamento, va a transmitir y va a hacer que se bloquee la médula espinal. Ahora, el espacio raquídeo es 3 ligamentos, ya les he dicho, y que nos va a permitir llegar es al atravesar el ligamento amarillo. Entonces, ¿dónde está el espacio raquídeo? Entre el ligamento amarillo y la dura madre. Y el espacio epidural es ese espacio que está cruzando el ligamento amarillo. Entonces, el bloqueo, vamos a encontrar, como les digo, los dos tipos de anestesia. La anestesia raquídea o subaracnoidea o espinal es lo mismo, son sinónimos, ¿correcto? Raquídea, espinal o subaracnoidea. Entonces, esta aguja la vamos a insertar a través de la línea media entre las apófisis espinosas. En ese espacio interespinoso a nivel lumbar se va a llegar el anestésico local porque vamos a obtener la salida de líquido cefalorraquídeo. Generalmente, algunos ponen en esta posición en decúbito dorsal, decúbito lateral, pero esta le ponen en pacientes gestantes. Generalmente nosotros en la escuela del hospital es una posición sentado. El paciente se va sentado, yo cojo las espinas las espinas ilíacas anterosuperiores y luego trazo una línea imaginaria entre ambas y ahí debe quedar el espacio entre L3 y L4. Ahí voy a realizar la punción. Entonces, entre el borde superior de las crestas ilíacas es L4 y para arriba es el espacio L3, L4. Esta es la aguja raquídea. La aguja raquídea que vemos acá es una aguja raquídea número 26. Y estas son los diferentes tamaños. Tenemos 24, 25, 26 y 27. Actualmente solo usamos la 26 y la 27. En pacientes jóvenes usamos solo la 27 para disminuir la incidencia de cefalea postpunción dural, que es una complicación. Les voy a colgar un ratito ya, espérenme.
Disculpen, ¿ya? ¿Se está transmitiendo o ya no? Sí, Chicos, doctora. Sí se ve, doctora. ya. Sí se sigue viendo, doctora. Listo. Entonces, como yo les comentaba, las agujas raquídeas que utilizamos actualmente es 27 por menor incidencia de cefaleas postpunción dural. La cefalea postpunción dural es aquella cefalea que se forma después de una anestesia regional, puede ser espinal o epidural, en la que hay salida de líquido cefalorraquídeo. Y esta puede causar una disminución de la presión intracraneana y por ende causa cefalea al estar de pie. El paciente en decúbito dorsal no siente cefalea, pero al sentarse o al estar de pie incrementa la cefalea. Hay fotofobia, generalmente se da en pacientes gestantes, jóvenes, y algunos ceden con la medicación, pero otros pueden ser necesario ponerle un parche hemático. Entonces, esa es la consideración. Entonces, ¿dónde les dije que era la punción? ¿A qué nivel? L3, Entre L4. L3 y L4. L4. Algunos utilizan primero anestesia local para bloquear la zona. En nuestra técnica del hospital, para la anestesia regional raquídea o espinal o subaranoidea, solo utilizamos nuestra aguja espinal. En otros sí. Entonces, como les digo acá, ponen anestesia local y luego se hace una punción hasta llegar a los ligamentos interespinosos que vemos acá. Sigues cruzando, vas avanzando ya solamente tu aguja espinal y luego llegas al espacio raquídeo. ¿Y cómo yo sé que estoy en el espacio raquídeo? Doctora, ¿cómo sé que voy a llegar? Porque voy a obtener la salida ¿de qué? De líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Entonces, presta mucha atención porque yo les voy a hacer preguntas de lo que hablo. ¿Ya? Digamos. Entonces, una vez que estamos en ese espacio raquídeo, recién inyecto el anestésico local y ya puedo decir que ya está el paciente con bloqueo regional. Los factores que determinan la migración, o sea, el anestésico local que se vaya hacia arriba o hacia abajo, es la posición del paciente. Si yo la posición inmediatamente lo pongo en decúbito, el anestésico no va a subir nada, se va a quedar en el lugar donde yo lo coloqué. Pero si yo lo siento, la anestesia, el anestésico local va a ascender. ¿Y por qué va a ascender? Porque el anestésico local tiene una varicidad y el líquido cefalorraquídeo tiene otra. Generalmente usamos medicamentos isobáricos, quiere decir que de varicidad similar al líquido cefalorraquídeo, pero algunos usamos hiperbárico. Hiperbárico es más denso que el líquido cefalorraquídeo y se van a ir hacia la posición más abajo. Otro depende de la dosis y depende del lugar de inyección. Otros factores son la edad. Hay pacientes escolióticos, pacientes ancianos que ya prácticamente están sellados los espacios interespinosos y prácticamente no podemos llegar al espacio raquídeo porque cada vez que ingresamos con la aguja rozamos las vértebras. Entonces ya simplemente no le colocamos. Otro es la curva, cuánto es el volumen. Un ratito. Listo. Van a disculpar, es que justo me está llamando del trabajo. Bueno, seguimos. Depende también. Hay pacientes que tienen mucha presión intraabdominal. Aquellos que están muy edematizados o son muy obesos, también interfiere la migración del medicamento.
el embarazo, las gestantes tienden a perder la sensibilidad de los tejidos. Entonces ellas con pocas dosis ya mantienen ya tienen un efecto anestésico en comparación a una mujer no gestante. La posición del canal, ya les he dicho, puede ser en qué posición, decúbito lateral o sentado. Si yo muevo, ¿cómo va a mover? Muevo el anestésico. Si yo me quedo en una posición fija, el anestésico se va a quedar ahí. Pero si yo me pongo en una posición que se llama Trendelenburg, como es esta, el anestésico va a tender a ascender, como miran acá cómo cambia del color. Y si lo pongo en una posición al revés, va a tender a bajar. ¿Ya? Todo depende de la migración por la densidad del líquido cefalorraquídeo. Si es hiperbárica, en una posición de Trendelenburg, o sea, cabeza hacia abajo. Si es hipovárica, va a ir hacia abajo. Pero si es hiperbárica, va a ir hacia arriba. ¿Listo? Ahora, ¿qué anestésicos usamos y para qué cirugías? Usamos la anestesia regional con el anestésico local solo o agregado a un opiáceo. Los opiáceos son la morfina y el fentanilo, los más usados para este tipo de anestesia. Las indicaciones son traumatología, cirugías vasculares, urología o ginecología. La ventaja es un procedimiento rápido, de inicio rápido, sencillo, causa analgesia completa, pero no afecta la ventilación. El paciente puede respirar bien, bloquea la respuesta hormonal porque hace un bloqueo simpático, disminuye la incidencia de trombosis venosa profunda y del embolismo pulmonar. Las contraindicaciones para esta anestesia regional son que haya lesiones, tatuajes, infecciones localizadas en esa zona. ¿Qué tal si la paciente, yo le digo, sí, le voy a poner una anestesia regional? Se sienta la paciente, la descubrimos y tiene un herpes en toda la columna. ¿Le harían anestesia regional o no? No, doctora. No, exacto. Un paciente con hipertensión endocraniana, ¿le harían anestesia regional o no? ¿Qué dije que pasaba? ¿Que había pérdida de qué? ¿Qué era lo que salía? El líquido No cefalorraquídeo. se para regir. Exacto. Si un paciente está con hipertensión endocraniana y yo le abro un hueco, se va a salir todo el cerebro por ahí. O sea, va a empezar a disminuir la presión, va a ir hacia la médula y la médula va a protruir y también el cerebro va a empezar a protruir hacia abajo y se va a enclavar ese paciente, contraindicado. A la vez, un paciente con coagulopatía. Todos los pacientes les he pedido unos exámenes de coagulación, ¿verdad? Tiempo de sangría, tiempo de coagulación, INR. Si estos están alterados, hasta las mismas plaquetas. Si están las plaquetas menos de 75,000, el INR más de 1.5 y los tiempos prolongados de coagulación y de sangría, ¿qué va a pasar con esto? Que el paciente puede hacer un hematoma, puede sangrar en la zona donde yo estoy haciendo la punción y por ende ya no le voy a hacer un bloqueo regional. ¿Listo? Está contraindicado. Las complicaciones, como ya les dije, por hacer un bloqueo puede haber bradicardia, hipotensión. Si es un bloqueo muy alto, apnea, retención urinaria, asociamos opiáceos. Y la cefalea postpunción dural por el líquido, el hematoma, lesiones, meningitis, abscesos. Si yo no mantengo la adecuada asepsia de lo que van a ver, si yo no limpio bien la zona donde voy a hacer la punción, puede haber ese riesgo de meningitis o absceso. Y eso sería nuestra culpa. Ya, un ratito, un ratito.
Ya. Entonces, como les dije, la cefalea postpunción en jóvenes asociada al tamaño es la cefalea occipital y calma con AINES o cafeína o el parche hemático, que ya les dije que el parche es la colocación de sangre. Pero esto lo vamos a tratar más en lo que es la anestesia epidural. ¿Ya? Vamos con esa. ¿Qué es la anestesia epidural o extradural? Epi, ¿qué significa? Encima, sobre, ¿no? Es sobre la dura madre, en ese espacio epidural, ese espacio virtual. ¿Y cómo vamos a llegar a ese espacio? Para ese espacio tenemos que cruzar el ligamento amarillo. Al cruzar el ligamento amarillo ya voy a estar en ese espacio virtual. Para llegar a ese espacio, es un espacio virtual, yo tengo dos maneras como encontrarlo. Uno es con la pérdida de resistencia. La pérdida de resistencia es un mecanismo en el cual se encuentra cierta dureza hacia el avance de aire o líquido. Pero cuando ya atravesamos el ligamento amarillo, sentimos un crujido, un crujido del ligamento amarillo, llegamos a ese espacio epidural y en ese espacio epidural vamos a sentir que el aire va a entrar de manera inmediata porque se forma ese vacío. Y en ese vacío va a entrar el aire y ya estamos en el espacio epidural. Pero a esto le llamamos pérdida de resistencia. En cambio, el otro mecanismo es por gota pendiente. Colocamos una gota y a través de que cuando llega al espacio epidural, ese espacio negativo lo aspira la gota. Cuando ya la aspira la gota es que estamos en el espacio epidural. Entonces es la forma. La aguja que vemos acá es la aguja Towi, es esta aguja gruesa, ¿ya? Esta aguja Towi es la que te permite llegar. Esta aguja Towi tiene unas dimensiones más o menos. Su tamaño es de 17-18. Esta aguja Towi, como es gruesa, han visto la diferencia entre la otra, ¿no? A ver, miren el grosor. Le voy a enseñar eso también en físico, pero quiero que lo observen. El grosor de esta aguja es este, ¿no? O sea, 26-27. Pero de la aguja epidural es un tamaño 17-18. O sea, es más gruesa. Cuando llega al espacio epidural es mucho más gruesa. La posición del paciente para igual es en una posición sentado o en decúbito lateral. Igual hacemos limpieza, como en ambas anestesias raquídea o epidural hacemos la limpieza. Ubicamos el punto, es las crestas ilíacas, es el cruce, es L3 y L. L3 y L4. L4. Luego hacemos la infiltración de anestésico local. Como la aguja epidural es bien gruesa, ninguna persona se va a dejar poner una aguja tan gruesa en la espalda. Entonces necesitamos primero anestesiar la zona. Y eso lo logramos con anestesia local en piel y tejido celular subcutáneo. ¿Ya? Colocamos, luego vamos a la introducción de nuestra aguja, como vemos acá, que pasa el ligamento interespinoso, ya ha pasado el supraespinoso, interespinoso, y de ahí buscamos la pérdida de resistencia para cruzar el ligamento amarillo. Entonces empezamos a avanzar nuestra aguja y cuando ésta pierde esa tensión, cruza, se va a introducir el aire y en este caso se va a introducir la gotita. Una vez que introducimos, ya hemos atravesado ese ligamento y procedemos a inyectar el líquido. Directamente este verde que ven acá es la colocación de anestésico local o en este caso que vemos la introducción de un catéter epidural para colocar el anestésico, digamos, en un nivel más arriba. No quiero tan abajo en L3, quiero en T9, T8. Entonces subo con mi catéter epidural, ¿ya? Entonces luego lo fijamos el catéter y lo conectamos.
Entonces, pero hay unas ciertas medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque si yo inyecto un anestésico local, el volumen del anestésico local que yo inyecto en una anestesia raquídea es un volumen, poco volumen, 3, 4 cc como máximo. Pero en la anestesia epidural yo puedo colocar de 20 hasta 30 cc, o sea, el volumen es mucho. Para evitar que haya complicaciones por una perforación, si yo al colocar este catéter perforo ese espacio virtual y me voy hacia el espacio raquídeo, en el espacio raquídeo, ¿qué obtengo? Líquido. Líquido. Y si yo le inyecto esa cantidad de volumen, 30 cc, hay riesgo de que yo lo intoxique al paciente y me dé complicaciones gravísimas, que ya la vamos a tratar. Entonces, primero hago un test de aspiración. Siempre aspiro aire. Si bien el aire es una prueba que sí estoy en el espacio epidural. Luego le inyecto anestésico local con epinefrina. Si hay muchos cambios hemodinámicos, es que estoy en un vaso sanguíneo y por ende no puedo inyectar, el paciente puede morirse. Entonces yo solo le voy a, con la dosis de prueba voy a determinar, ¿estoy en el espacio epidural o en un vaso sanguíneo? Porque a veces puede salir sangre. Si sale sangre tengo que retirar y volver a colocar. Y luego hago la administración fraccionada del anestésico local, ¿ya? El test negativo es que yo aspiro aire 2 a 3 centímetros y no debe salir ni sangre, ni líquido, ni aire. No debe salir nada. Y recién uso el test de lidocaína con epinefrina. Si no hay cambio en la presión ni cambio en la frecuencia cardíaca, es que estoy en el espacio epidural. Y luego ya hago la colocación del anestésico local. La complicación es que este es un espacio virtual. Entonces, si yo inyecto todo ese volumen, ¿qué voy a poder causar? Una anestesia raquídea, pero con tanto volumen va a ser una raquídea total. Luego puedo inyectar en un vaso sanguíneo y puedo dar una lesión intravascular. Puedo lesionar y hacer un hematoma. Puedo hacer una punción de dura madre, lo que les dije, y la paciente referir cefalea postpunción dural. Si la única que les dije que podía ir en toda la columna, ¿qué anestesia es? La raquídea. Epidural. La epidural. Epidural, muy bien. Recuerden, toda la columna epidural. Una sola zona que es la lumbar, ¿quién puede ir? Es La raquídea. la raquídea. Entonces, si yo puedo ir con este epidural, puedo irme a toda la columna, es que puedo lesionar la médula espinal si no tengo cuidado. Por eso yo tengo que ya sentir en qué ligamento estoy. No, ya voy a empezar el ligamento amarillo, tengo que prestar atención. No puedo decir, no, voy a atravesar el ligamento amarillo, paso la dura y lesiono la médula. Eso nunca debe caber en nuestra intención, ¿verdad? Porque sabemos qué partes tiene y hasta dónde debo ir, hasta qué límite. Y otras son, por el anestésico local, puede haber hipotensión o retención urinaria. Entonces, por eso yo tengo que tener mucho cuidado, como ven acá. Si yo paso el ligamento amarillo, el catéter debe quedarse en ese espacio epidural. Si es que esta lo perfora, ¿qué va a causar? La raquianestesia. Y eso es una urgencia, porque el paciente va a dejar de respirar, va a ser parada, hipotensión, intubar, monitorizar. Y si usado anestésico local, la bupivacaína, el paciente va a hacer paro en diástole. Entonces ya el paciente no va a salir, se va a morir. Entonces, para evitar eso, ¿qué hago? Hay un intralipid, es un medicamento que no tenemos todavía en el Perú, pero que al poner 2 miligramos por kilo cada vez lo absorbe el anestésico local y evita su efecto bloqueador de los canales de sodio.
Entonces, si sale sangre por el catéter cuando se aspira, puedo hacer una inyección a la misma sangre. Y si yo inyecto bupi, puede morir el paciente. Entonces, por ende, yo tengo que retirar. Si yo le pongo esa cantidad de volumen, 30 cc a un vaso sanguíneo, ¿qué va a ocurrir? Convulsiones, coma, hipotensión, bradicardia y asistolia. El paciente va a hacer paro y se va a morir. Y es por nuestra culpa. Entonces, ya acá estoy. Otra complicación de esto es un hematoma epidural. El hematoma epidural es por una punción, una lesión, y el paciente ¿qué va a sentir? Va a sentir dolor agudo lumbar, me duele la columna, dolor, como hemos dicho que este es un estado reversible, pero el paciente va a decir, no recupero, no tengo fuerza, hay parálisis, no siento mis piernas, y el paciente va a empezar a orinarse. Ahí de inmediato llamar al anestesiólogo, hacerle una resonancia y llamar a los neurocirujanos para que hagan una laminectomía descompresiva de urgencia. Ahora, un hematoma epidural, ¿cuánto les dije? Cuando había alteración de la coagulación. Entonces, si el paciente no tiene buenos parámetros de coagulación, está contraindicado. Yo no le puedo poner anestesia regional y voy a optar por ponerle anestesia general. Entonces, estos son los medicamentos que más o menos cuántas horas se debe de suspender para hacerle la cirugía. En pacientes, absceso epidural es otra complicación. Como les digo, si yo no tengo buena limpieza o hay una infección por ahí cerca o el paciente tiene diabetes, cáncer o es un trasplantado renal o hepático y yo digo, no, sí, no pasa nada, puede hacer un absceso y el paciente puede tener en 2 o 3 días, así como en meses, irse formando ahí el absceso, como ven acá, ese absceso a nivel de la médula espinal. Entonces, siempre para eso realizar una adecuada analgesia y asepsia y antisepsia. Listo. Entonces, ambas anestesias son semejantes, ¿verdad? La anestesia regional, espinal y epidural. Ahorita ustedes me van a decir cuáles son las diferencias, ¿ya? En lo que es infiltración, podemos hacer infiltraciones para hacer el retiro de ciertas lesiones pequeñas, como vemos acá, ciertas estructuras. ¿Listo? Eso lo hace generalmente el cirujano general. Infiltra para poder hacer el retiro de ciertas lesiones. Nosotros generalmente lo utilizamos más para las cirugías grandes. Actualmente hay una rama de la anestesia que es la que se dedica a los bloqueos regionales. Hacemos bloqueo de fascias para evitar complicaciones y eso lo hacemos con anestésico local, pero guiado por ecografía. En de los plexos tenemos el bloqueo del plexo braquial, como ven acá, bloqueamos a nivel del plexo de C5 a C7, bloqueamos los troncos y el paciente no va a sentir la sensibilidad del miembro superior y lo pueden operar de la muñeca, de la mano, de los dedos, hasta del codo. Para otra cirugía de clavícula le bloqueamos el interescalénico. Pero esos son bloqueos actualmente ya ecoguiados. Miramos ecográficamente, así como acá, para realizar el bloqueo. ¿Ya? Esto hacemos el bloqueo, este es un bloqueo infraclavicular. El bloqueo del plexo braquial infra y ya. Hay uno que se llama anestesia regional endovenosa, bloqueo de Bier. Nosotros no lo utilizamos, lo utilizan, dicen los traumatólogos. Ellos hacen ligaduras, hacen una ligadura, una vez que han hecho la ligadura, colocan el anestésico local y luego utilizan el torniquete. ¿Para qué? Para que la anestesia solo esté en esta parte, en este miembro, con el anestésico local. Pero una vez que se libera, toda esa sangre se entra al torrente sanguíneo y ahí puede haber riesgo de alergia o hipotensión.
o convulsiones si han introducido mucho anestésico local. Entonces, ese es el riesgo. Hay otros bloqueos, ustedes han escuchado los bloqueos tronculares, cuando vienen los pacientes con una enfermedad de, ¿qué se llama esta enfermedad que da acá? Túnel carpiano. Excelente, muy bien. Cuando da el túnel carpiano hay que bloquear, ya no se le somete a anestesia general ni regional, solo infiltran y con podemos perder la sensibilidad y ya lo pueden liberan el túnel. Igual acá, anestesia regional, este es un bloqueo popliteo. Generalmente, como les digo, ahora ya es guiado por ecografía. Aquí todavía está guiado por el neuroestimulador. ¿Ve? Actualmente ya lo hacemos así, el bloqueo popliteo. Ubicamos el nervio y ubicamos la arteria poplitea. Entonces, el anestésico local solo es en la zona, en los ojos, en cirugías de cataratas, utilizamos o bien la anestesia tópica o bien bloqueos retrovulvares, o sea, a nivel del ojo, y bloqueamos. ¿Ya? Esas son las dos maneras. Y anestesia combinada, que es el uso de una anestesia espinal o epidural y luego la colocación de anestesia general para que el paciente tolere. ¿Listo? Ya, ahora voy a dejar de compartir. ¿Me entendieron todo? ¿Hubo una duda? Sí, doctora, todo. Chicos, miren mi pantalla. Sí, doctora. Ya. Entonces, la anestesia espinal y la anestesia epidural. Primero, ¿qué otro nombre tiene la anestesia espinal? ¿Qué otro nombre? Subaracnoidea y raquidia. ¿Cuál más? ¿Me puedes repetir? Raquidia, les escuché y... Subaracnoidea. Ya, excelente. Listo. Ahora sí vamos a empezar con la diferencia. Uno a uno me va diciendo una diferencia. ¿Ya? Y vamos a tratar. A ver, ¿quién quiere empezar? La anestesia. Nombre primero. Flor Rodríguez. Ya, Flor, dime. La anestesia raquidia se coloca entre las vértebras en el espacio. Perdón, o sea, perfora a la Sí. dura madre y entre el ligamento amarillo, entre el L3 y el L4. Ya. Mientras la anestesia epidural cruza el ligamento amarillo y se puede poner a nivel de toda la columna. Es toda la columna acá. Ya. ¿Otra? Doctora Fiorella Andrade. Ya. Doctora, sobre las agujas, en la anestesia, la epidural utilizamos de un calibre grueso que es de Towi. Y en la raquidia,
Ya, ahí vamos a aclarar. Es la aguja Towi. Pero el grosor es 17, 18. ¿Ya? Y acá la aguja espinal, ¿qué sería? ¿Qué grosor les dije? De 27. 26, 27. Listo, muy bien. ¿Otra diferencia? José García. Ya. Bueno, en caso de la anestesia raquídea, para saber si estamos, como se dice, en el espacio correcto, al momento de hacer la punción, se va a tener como que, o sea, va a salir un poco del líquido cefalorraquídeo Ya. y también se le puede hacer como, no, o sea, hay ¿cómo se le dice? También hay un signo de gota y en caso de la epidural se tiene que tener en cuenta lo que es la técnica al momento de la pérdida de la resistencia. Ya. ¿Y qué otra? Pérdida de resistencia. Gota pendiente. Ajá, gota pendiente. Gota pendiente. Esas dos tienen el mecanismo de comprobación. Listo. ¿Un otro más? Solo han hablado 3. Faltan 2. Doctora, en la raquidia puede presentarse después de la punción dolor de cabeza nivel occipital. Ya. No tan. El volumen. ¿Cuánto es el volumen en la raquidia? Son pequeños volúmenes. Y en la epidural son grandes volúmenes. ¿Cuánto les dije en la raquidia? Máximo 4, 5 cc. Y en la epidural, ¿cuántos cc les dije? 20, Hasta 30. 30. Hasta 30, 20 a 30, es grandes volúmenes. Por eso es que en esta hay el riesgo de que ocurra raquianestesia total si yo perforo. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra más que se acuerden? Vayan pensando. Doctora, bueno, en sus diapositivas nos dijo de que en la epidural sí se podía colocar catéteres, pero no sé si en la raquidia creo que no. Generalmente en la raquidia hay unos catéteres, microcatéteres, pero generalmente no tenemos. En Perú todavía no hay esos catéteres, entonces vamos a anotarlo a tu aporte. No tenemos en Perú. Nosotros generalmente no. Ay, es que no utilizamos, solo utilizamos para la anestesia pequeños volúmenes de acá, catéter, raquídeo le pondremos, que es número 25, 26, no, número 27 o 28, pero no utilizamos, pero aquí sí usamos catéter epidural. Doctora, no está compartiendo. Ay, no compartido, ya. Listo, ahí sí, ¿no? Ya, también es de que el tiempo de latencia. ¿Cuál es de gran rapidez? Eso me faltaba. Sí les he dicho. Latencia, ¿cuál es el más rápido? Menos de 5 minutos todavía les he dicho. Minutos en espinal. Excelente. Este es menos de 5 minutos. Es el espinal. Entonces el epidural sí no les he dicho. El epidural tiene un tiempo de latencia de más de 15 a 20 minutos.
O sea, yo tengo que esperar para que recién el cirujano empiece a cortar. Si yo le digo, corte, la paciente va a chillar y va a decir, me duele. Entonces, ¿cuál es el tiempo de latencia? Menor es en el, bajo anestesia, raquidia. Por eso es la que tratamos de usar nosotros. Ya. ¿Alguna más? No se está compartiendo el PowerPoint, sino internet. Las diapositivas en PDF. No se ve el PowerPoint. ¿No se ve? Ya. Qué raro, ¿qué habrá pasado? O sea, ¿dónde está usted tipeando? Estoy tipeando y nada. ¿Ahí? ¿O nada? Ha dejado de compartir. No, ya vamos a volverlo a buscar. Porque creo que una vez que mueves, no sé cómo es la regla acá. Ya, ¿ahí se comparte? Ahora sí, doctora. Listo. Entonces, ese generalmente son las diferencias. Allá, ¿a qué espacio llegamos en la anestesia raquidia? ¿A qué espacio? Al espacio raquídeo. Por eso se llama raquidia. Y la epidural llega al espacio epidural. Entonces, esto se tienen que recordar, porque ustedes me van a decir, no, doctora, ahí está poniendo, esa paciente le están poniendo una anestesia regional, espinal. Ahí en la otra sala, una anestesia regional epidural. Ustedes me tienen que decir la diferencia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o duda que tengan? Porque creo que ya hemos hecho las 4 horas, muchachos. Chicos. Chicos. Creo que está todo claro, doctora. Ha quedado todo claro, ¿no? Ya. Entonces, el día de hoy los espero a las 4:30. Me toca en sala de operaciones del tercer piso, en la sala 1. Cuando estén afuera del tercer piso, el edificio no es el de emergencia, sino es el otro edificio, el grande, el que tiene 7 pisos. Ahí es la sala de operaciones, ¿ya? Como les dije, tienen que traer su gorrito, sus medias y su mascarilla y un scrap diferente. Las mujeres, como en este grupo hay mujeres, se cambian en el vestidor de mujeres, de damas. No lleven cosas de valor más que su celular, que lo pueden meter en su bolsillo de su scrap. Su dinerito también, pero no lleven laptops, no lleven tablets, no vaya a extraviarse porque muchos alumnos están entrando, entonces no podemos confiar en que todos sean igual que nosotros, ¿ya? No queremos evitarnos esas complicaciones. Entonces las chicas se cambian con donde yo les indiqué y los varones se cambian en el vestidor de varones. Una vez que ya estén cambiados, nos volvemos a encontrar para que volvamos a ya entrar a la sala 1 con donde a mí me toca y les explique lo que yo le voy a hacer a mi paciente. El día de mañana vamos a tratar el tema de monitoreo, ¿ya? Monitoreo y sala de operaciones. El día miércoles tratamos anestesia general. Y ya tratamos, mañana van a ir con mi colega, ¿ya? Pero en la mañana de 7 a 9 hacen conmigo. Y de 10 a 12, porque a las 10 ya llegarían al hospital, yo le voy a decir que los reciba de 10 a 12 con ella. ¿Ya? ¿Les parece o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Es que yo no voy a poder ir porque tengo guardia nocturna y mañana no voy a trabajar en la clínica. Por eso no voy a llevarlos, no puedo llevarlos a la clínica, pero no quiero abandonarlos. Por eso hoy día ya estamos haciendo teórico, en la tarde hacemos práctica, igual estamos haciendo las mismas horas. ¿A ustedes les parece esta metodología o prefieren hacer solo ir al hospital y ahí a veces mirar y a veces pues no?
que lo malo es que cuando ya hay otro anestesiólogo a cargo, yo no puedo dar ningún comentario y decir, no, a este paciente le vamos a poner esto. No puedo porque está a cargo de otro colega, ¿me entiende? Y hay que respetar siempre el criterio del colega, ¿ya? No podemos tampoco criticar lo que otro haga, simplemente nosotros aceptamos. Entonces, por eso es que yo prefiero que vayan cuando yo estoy en mi turno y yo mismo comento y les digo y les explico. Me parece a mí más justo. Pero si ustedes me dicen que vayamos al hospital, no, doctora, queremos ir solo al hospital, entonces nos vamos al hospital y ahí conversamos lo que se pueda tratar. ¿Qué opinan ustedes? Está bien, doctora, esta metodología. ¿Ya? ¿Están de acuerdo todos, chicos? Sí. Sí, doctora. Los varones habrán contestado las féminas nomás. Sí, estamos de acuerdo. Sí, doctora. Ya, entonces estamos de acuerdo. Hoy día, como ya les he explicado eso, y vamos a tratar de avanzar. A veces las salas están libres, mirar todo, observar rápido y sean muy observadores. Ustedes cuando yo les diga observen a través de la ventanita de la sala, mientras que dos están adentro, los otros van observando qué están haciendo. Al revés, van observando así. Vamos a tratar de hacer todo de manera dinámica, ¿ya? Para que absorban pues en 4 días todo, como les digo, un curso de 3 años, ¿ya? En cuanto a la asistencia, porfa, vengan puntuales porque ustedes, cuando no hay gente, pueden cambiarse de manera más tranquila. En cambio, cuando va a haber otros varones, otras doctoras, otras compañeras de ustedes, van a tener muchas dificultades. Entonces, para evitar eso, mejor lo hacemos de esa manera. ¿Ya? Entonces, mañana a las 7, de 7 a 9, no olviden, me mandan el link y yo ya entro. Y si es con este link, normal, no hay problema, me avisan. Después se van a ir con la doctora Soto de 10 a 12. Y los que quieran, me avisan si quieren venir en la noche, de 8 a 9. Ya yo vuelta les explico, aprovechamos la sala de operaciones, que es la noche, es para nosotros. Porque solo vienen 2 colegas y el de recuperación son 3, no vienen más. Y siempre hay paciente. Después es el día miércoles, sí hacemos toda la mañana, hasta las 12, ya, pero ya ahí prácticamente ya no haríamos clase teórica, sino solo práctica y preguntas, dinámico. Y el jueves también empezaríamos también, me parece que a las 8:30, 9 me parece, porque tengo que ir a otro lado a las 9 y ya nos quedaríamos hasta las 11. ¿Les parece? El examen es preguntas de lo que estamos conversando, o sea, nada es de la exposición. Estas diapositivas que yo les presento es solo para hacerlo de una manera ordenada, porque a veces nuestro cerebro se desordena. Y si yo tengo tanta información, que yo puedo tener un libro en mi cabeza de información, pero si yo no se las ordeno, ustedes van a estar, no aprendí nada, no sé nada, no sé qué es. En cambio, yo quiero que ustedes se lleven ya con conceptos definidos. ¿Les parece eso o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, de eso tratamos. El miércoles tienen que estudiar lo que es anestesia. Ahorita ya, para más tarde, tienen 3 horas para que vayan a repasar. 2 horas. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿qué les voy a preguntar? Escala de Escala de Glasgow. Ya, segundo. Escala de Mallampati. Mallampati, ya. Escala de Comac. Cormac-Lehigh. De laringoscopía directa. Cormac-Lehigh. Y falta uno más. Escala de Lhasa, de clasificación de Lhasa. Exacto, y ahorita las diferencias entre anestesia regional, espinal y epidural. ¿Listo? Esa es la clase de hoy
y lo que ya se tienen que llevar esos conceptos. En la tarde vamos a tratar de avanzar lo que es sala de operaciones, el instrumental. Ojalá que, como les digo, tengamos suerte de tener la sala vacía para nosotros. Y luego lo que es miércoles, anestesia general. Eso tienen que repasar ustedes, por favor repasen. Miércoles lo que es anestesia general. Y el jueves ya tratamos complicaciones anestesiológicas. Y ahí ya terminamos. ¿Listo? Mañana martes vamos a hacer monitorización. Monitorización. Yo les voy a enseñar primero lo que ustedes van a ir a ver y ya a las 10 que van con mi colega, ya les va a explicar ya de manera más dinámica qué es la monitorización. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta, chicos? Chicos. Ya, por favor, no me hagan preguntar muchas veces. Ustedes rápido. ¿Ya? Entonces nos vemos 4:30 de la tarde. Me llaman, por favor. Tercer piso, sala de operaciones del tercer piso. No se van a ir al básico, sino al sala de operaciones del especializado. Es donde está el cajero automático, ese edificio grande, es el del tercer piso. ¿Ya? Ok, doctora.